La serísima de televisión de Bolivia al mundo. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos, el octavo programa de ciclos en realidad. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo ya a vísperas de la Navidad y feliz porque realizamos este proyecto, porque nos permite difundir nuestras ideas, nos permite hablar sobre temas polémicos, temas políticos, ¿no? Y hoy vamos a abordar un tema muy importante, ¿no? Vamos a abordar acerca de Cuba. Se restableció las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Un hecho histórico después de 53 años. Claro que en el tema del embargo todavía sigue en negociación, pero es un avance significativo, un avance muy importante del cual voy a hablar hoy día y vamos a hablar con mis compañeros acá. Vidal, un gusto de tenerte. Muchas gracias, compañero. Y con Carlos. Bueno, les estaba comentando hace momentos que arranque el programa, hablábamos sobre la importancia de este tema, ¿no? Carlos, es un tema trascendental sin duda alguna, es la noticia de la semana, ¿no? Pero habría que hacer una breve reseña histórica respecto a este tema. Bueno, es la noticia del año, compadre. Es la noticia del año. Es decir, creo que todos el día miércoles estábamos que Estados Unidos hizo ¿qué? ¿No? Y con diferentes posiciones al respecto. Yo totalmente a favor y muy feliz por el pueblo cubano. Creo que hay que felicitar esa decisión de Barack Obama y creo que hay que esperar que los cambios que se vengan a futuro sean beneficiosos para el pueblo cubano. Así que mis felicidades al pueblo cubano. Estamos muy felices por ustedes. Creo que tendríamos que, antes de empezar a hablar respecto a este tema, explicar un poquito acerca de qué es Cuba, ¿no? Y Cuba podría resumirse como una permanente lucha por la soberanía nacional. Esa defensa de su soberanía, esa lucha por ser independientes políticamente, es algo que ellos llevan empujando desde el siglo XIX y que seguramente es lo que ha llevado a la revolución cubana a convertir a Cuba en un estado comunista. En 1985 estalla la guerra, tiene lugar uno de los episodios más importantes de la guerra de independencia de Cuba. Después de algunos años, Estados Unidos interviene en su guerra de independencia y a través de la enmienda Platt en 1902 convierte a Cuba en una especie de protectorado. Entonces se trataba de una revolución o de una revolución de independencia hasta cierto grado se podría decir frustrada, ¿no? Todos los esfuerzos de Máximo Gómez, Antonio Maceo, el gran José Martí se ven truncados por esa intervención estadounidense formalizada en 1902 y es hasta 1959 cuando Cuba conquista su verdadera independencia a través de la Gran Revolución. Entonces creo que es importante poner esto en contexto, ¿no? La liberación de los 5 cubanos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Es importante porque hay todo un pasado tumultuoso entre estos dos países que incluye más de 159 atentados terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos o grupos anticastristas que en parte son la razón por la cual los 5 cubanos
fueron encerrados en Estados Unidos durante casi 2 décadas. Y esto sucedió porque desde 1959, cuando Cuba conquista su independencia, Estados Unidos ejecutó más de 159 atentados terroristas contra Cuba. Se nos viene un nombre a la cabeza con esto, Posada Carriles. En 1974, este hombre hace estallar en pleno aire un avión cubana de aviación que estaba transportando a casi 95 civiles que estaban volviendo de un evento deportivo. Es decir, el acoso a Cuba iba incluso por esas cosas, y tenemos muchas cosas más en la lista. Tenemos diplomáticos desaparecidos en Buenos Aires, tenemos niños asesinados en escuelas, tenemos bombas en hoteles, tenemos bombas en hospitales. Es decir, toda una larga lista de acoso terrorista por parte de grupos anticastristas fomentados por la CIA y el FBI en Cuba. Esto obliga a Cuba a fortalecer su política de seguridad nacional y a tener espías en Estados Unidos para que monitoren estos grupos anticastristas, ¿no? Los más importantes son Omega 7, Liga Anticomunista Cubana, Movimiento Internacional Martiano, todos grupos anticastristas con intenciones serias y declaradas de no solamente derrocar al régimen cubano, sino de causar todo el daño posible. Entonces Cuba se vio obligada a esto, ¿no? Estos 5 cubanos estaban ahí para monitorear las actividades de estos grupos antiterroristas. Era algo totalmente necesario. Es muy importante lo que dices, Carlos, ¿no? En este antecedente, porque vemos la constante guerra entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? A través de una serie de acciones. Pero, Vidal, ¿tú crees que con este acercamiento hay un cese al fuego? ¿Se puede hablar de una tregua entre ambos países? Bueno, es importante subrayar y aclarar ciertas categorías. En principio, si bien no ha habido una guerra de agresión en la cual se haya notado un conflicto bélico, fría, ¿no? Un conflicto bélico en el cual 2 ejércitos se enfrentaron, tampoco fue evidente. Pero sí fue una guerra fría. Sí, y a ese aspecto quiero señalar. Si hablamos de lo que sucedió el día miércoles acerca de la decisión del presidente Barack Obama y en concomitancia con Raúl Castro acerca de el inicio y la retoma de las relaciones internacionales entre estos 2 países, debemos remontarnos a un hecho histórico que me parece fundamental. A partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, un año después, Winston Churchill, en un discurso en el cual se dirige a los ciudadanos estadounidenses, empezaba a decir que un telón de acero bajaba por toda Europa. Y es ahí donde, después de la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría. ¿Pero qué fue la Guerra Fría? Y ahí Carlos me puede también colaborar, en el sentido de que la Guerra Fría no fue un conflicto bélico entre ejércitos, no fue un conflicto bélico como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Correcto. La Guerra Fría fue una guerra de agresión psicológica, una guerra de armamentismo, en el cual Estados Unidos, con su ideología, el modo de producción capitalista, el capitalismo en sí, y la Unión Soviética, que en ese entonces estaba compuesta por la Rusia, Polonia y los países del este europeo, empezaron a tener serias divergencias en torno a su concepción del mundo. Unos con una tendencia estrictamente liberal, con la economía de mercado, y los otros apegados al tema de la ideología socialista, marxista-leninista. Este conflicto que se ha ido originando entre estas 2 potencias, allá por los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido una serie de consecuencias en los distintos países del globo terráqueo. ¿A qué me refiero en este aspecto? Ustedes recordarán la guerra de Corea protagonizada en los años 50, o también la guerra en Vietnam. Fueron producto de conflictos de carácter ideológico entre estas 2 superpotencias que estaban irreconciliablemente, no estaban de acuerdo en su concepción del mundo, el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos y todo eso. En 1959, tú me vas a poder corroborar este dato, Fidel Castro llega al poder, depone al dictador Fulgencio Batista y él empieza a realizar una serie de reformas en Cuba. La reforma agraria, la nacionalización de las refinerías y una serie de medidas que en cierto sentido van a hacer que el pueblo cubano retome ciertas reivindicaciones de carácter económico, de carácter político y de carácter social en ese pequeño territorio que era Cuba.
Cuba, antes de 1959, era como el patio trasero de Estados Unidos, pero era un lugar en el cual los estadounidenses podían ir a hacer picnic, ir a pasar sus vacaciones. Era un lugar paradisiaco donde los estadounidenses podían ir y realizar una serie de actividades diferentes a las que realizaban en Estados Unidos. Era un lugar de descanso. Lo veían así Cuba, el país que produce tabaco, alcohol y esa serie de cosas que a los estadounidenses les encantaban. Los casinos, los juegos, son elementos muy importantes que ellos... ¿Como la isla de la diversión? Podría decirse sí. Okay. En ese aspecto, producto de esta divergencia, este tensionamiento de carácter ideológico entre la ideología socialista y la ideología capitalista, en 1960 el Congreso autoriza al presidente Eisenhower a establecer y mantener un embargo total. Básicamente, ¿por qué? Porque Fidel Castro había declarado de que su revolución era de carácter socialista, leninista y marxista. Y lo que más le dolía a los estadounidenses es que ellos se habían atrevido a hacer esa revolución en las narices del imperio. Entonces, este tipo de medidas, en un principio, en 1960 con Eisenhower, el embargo, o sea, hacia Cuba, era como un pequeño aviso de decirles, señores, por favor, no empiecen a tomar decisiones que vayan en contra de las reivindicaciones, de los derechos humanos, de los principios democráticos, porque nosotros estamos acá. En 1961, Cuba y Estados Unidos rompen relaciones diplomáticas. Desde 1961 hasta la fecha son 53 años de un bloqueo que ha sido de carácter comercial, de carácter económico y de carácter financiero. Es decir, Cuba se ha visto aislada. Un año después se expulsa a Cuba de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Pero ese año sucede un hecho muy importante que muchos olvidan. Cuando Nikita Khrushchev estaba en la presidencia estaba a la cabeza del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, tenía un serio dilema. ¿Y cuál era ese dilema? Que Estados Unidos, a través de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, había introducido en Turquía misiles nucleares, misiles con cabezas nucleares. Turquía está cerca de Rusia. Entonces, de alguna manera, los cubanos, como estaban recibiendo apoyo armamentístico, como estaban recibiendo apoyo económico, aceptaron la idea de que la URSS traslade y ponga misiles en Cuba. Y se da la crisis de 1962, donde casi se da una hecatombe nuclear, y están los dos grandes actores que en ese momento intervienen son Nikita Khrushchev y John Kennedy. Correcto. Entonces, estos dos... Era la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, que ha detonado en profundizar y radicalizar las medidas que se estaban adoptando en contra de Cuba. Cabe destacar lo siguiente, que si bien este bloqueo de carácter económico, de carácter comercial y de carácter financiero, en 1960 con Eisenhower simplemente tenía una categoría de embargo, posteriormente esto se inserta en la legislación norteamericana y es un poco complicado tomar en cuenta que después de 10 presidentes norteamericanos a partir de 1961 se ha mantenido esta política de sumisión, esta política de aislamiento a la República de Cuba. Entonces, estos elementos son muy importantes. Ha habido agresiones, ha habido intentos de detonar una guerra nuclear y Cuba estaba en el epicentro de esta situación. Entonces, es importante hasta 1960 tener ese tipo de contexto. La Guerra Fría fue una contienda bélica entre dos superpotencias: Estados Unidos, con su ideología de economía de mercado y liberal, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con su ideología socialista, marxista-leninista. Posiciones irreconciliables, países que se adherían a uno y otro bando. Vietnam, Corea del Norte, Cuba son básicamente ejemplos de países que se estaban alineando a una ideología de carácter socialista, la concepción del mundo de que siguiendo la teoría marxista de la historia. En ese sentido, ese contexto que te acabo de relatar es muy importante por lo siguiente. Desde 1961 hasta el 2014 se ha mantenido esta política de sumisión, esta política de aislamiento, esta política perversa en contra de este Estado,
Y lo que básicamente ha desencadenado es lo siguiente, los datos no son muy precisos, pero se estima de que aproximadamente 100.000 millones de dólares es lo que Cuba ha perdido en el tema de intercambios comerciales, exportaciones, importaciones. Entonces es un dato muy importante. Yo me quedo aquí por el momento, ¿no? Porque hay muchos datos que tenemos que seguir discutiendo, y en función del comunicado de prensa que saca se emite a partir de la Casa Blanca, cuyo título es Un nuevo rumbo para Cuba, sería muy importante que lo abordemos en un segundo bloque, porque en ese momento el contexto histórico que te he mencionado es ese: conflicto bélico, guerra fría, posiciones irreconciliables y dos países y un país que ha tenido que sufrir por más de 5 décadas este tipo de maltrato. Bien, amigos, estamos acá analizando nos ha relatado muy bien el compañero Vidal acerca de cómo ha sido este proceso histórico, ¿no? Pero hay algo más, Carlos, ¿no? Habría que ver si con este acercamiento cesó la Guerra Fría, ¿no? Habría que analizarlo, y después de la pausa volvemos con Carlos y estaremos analizando si cesó el fuego, esta Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos. Vamos a una pausa, por favor. Preguntaba a Carlos si con este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba la Guerra Fría culminó. Carlos, ¿cuáles son tus consideraciones respecto a esto? Bueno, creo que antes de responder esa pregunta tengo que hacer una pequeña aclaración. El conflicto entre Cuba y Estados Unidos sí llegó a extremos bélicos. En 1961 con invasión a Playa Girón. O sea, los ataques de Estados Unidos a Cuba no estuvieron para nada restringidos solamente al espacio diplomático. Sin embargo, las tropas que han intervenido en Playa Girón no eran tropas estadounidenses, sino eran disidentes cubanos. Y eso también va a ser. Pero eran tropas armadas por el gobierno estadounidense. Claro, pero no eran yanquis propiamente dicho, sino eran disidentes cubanos anticastristas. Pero el punto es que se llegó a un enfrentamiento bélico. Ya. Sí, pues, decir, valga la aclaración también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que hay que reconocer el hecho de que el conflicto entre Cuba y Estados Unidos no estuvo limitado solamente al terreno diplomático o económico. Eso fue al extremo hasta bélico, con todos los ataques terroristas que he mencionado, de los cuales hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque Cuba tiene una importancia geopolítica en Latinoamérica, simbólica, estratégica, una total importancia geopolítica para Estados Unidos. Esto ya se ve justamente con el establecimiento de un protectorado en Cuba desde 1902, el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le da a Fulgencio Batista con su golpe de Estado en 1952, diré, y toda la política agresiva de derrocar al régimen cubano, ¿no? Pero desde entonces, sin embargo, ha habido muchísimos cambios tanto en Cuba como en Estados Unidos, ¿no? Aunque la posición de Estados Unidos se ha mantenido inflexible a lo largo de todas estas décadas, con el mantenimiento del embargo hacia Cuba y su fortalecimiento con la ley Helms-Burton, en Cuba, por otra parte, sí ha habido algunos cambios. No solamente hubo un cambio de presidente, hubo un cambio, actualmente se ha habido un cambio hasta de política económica, ¿no? Y esto posiblemente puede indicar una nueva etapa en las relaciones cubano-estadounidenses. No olvidemos que en la sexta reunión del Partido Comunista de Cuba, el 2011, se adoptaron una serie de medidas para, por así decirlo, abrir un poquito, abrir a Cuba a la iniciativa privada, ¿no? Al mismo tiempo, ya desde Bill Clinton y también con Obama, se avanzó mucho respecto a flexibilizar la política de Estados Unidos en cuanto a comercio y migración. Así que la Guerra Fría seguramente ya terminó hace mucho tiempo, ¿no? No estamos hablando de la misma Cuba de 1959, no estamos hablando de los mismos Estados Unidos. Tal vez una pequeña Cuba era la última reliquia de la Guerra Fría. Eso se dice. La última reliquia, porque si bien después de la caída del muro de Berlín en 1989 y la desunión de la ex-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, se pensaba de que a partir de Francis Fukuyama con su libro El fin de la historia, las ideologías socialistas habían caído y estrepitosamente habían fracasado. Pero aún quedaba un viejo resquicio, y ese era Cuba.
En ese entonces, a partir del hecho histórico, ese hito fundamental en la historia que se va a recordar por muchos años, y Dios gracias estamos aquí todavía, somos jóvenes para poder haber visto este tipo de decisiones políticas que son muy importantes y trascendentales. Sin embargo, es importante subrayar de que podemos decir ahora que después de este último vestigio, esta última reliquia de la Guerra Fría, esta Guerra Fría sí ha finalizado. Bueno, estamos en otro tipo de etapas, en otro tipo de políticas y otro tipo de contextos. Ya lo último que quedaría sería básicamente Corea del Norte, ¿no? Como la última evidencia de esa etapa de la historia. Pero creo que, bueno, tenemos que hacernos tres preguntas acá. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos respecto a Cuba? Es decir, si esto quiere decir el fin del embargo, si es que es posible en un futuro cercano el fin del embargo hacia Cuba. ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos respecto a Latinoamérica? Esto no es una coincidencia, es decir, Estados Unidos está cambiando toda su geopolítica respecto a esta parte del continente. Hay que tomar en cuenta que también, como dije, no estamos hablando del mismo Estados Unidos dependiente de los recursos energéticos de otros países, sino de un Estados Unidos que está haciendo incluso cambiar la balanza en el precio del petróleo a nivel internacional a través del fracking. Pero ¿a dónde quiero ir con todo esto? Bueno, seguramente los cambios que se vienen en relaciones entre Estados Unidos y Cuba no van a pasar tanto por cambiar el régimen político que se tiene en Cuba, un régimen que no está a la altura de los parámetros democrático-liberales, pero sí seguramente va a pasar por reformas económicas, reformas migratorias, tal vez un mayor acercamiento entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba, y quién sabe, incluso tal vez un acercamiento entre los cubanoamericanos de Miami y el pueblo de Cuba. Ahora, tal vez como apuntaba Carlos, sería muy bueno hacer un análisis del mensaje emitido por el secretario de prensa, por el Departamento de Prensa de Estados Unidos, de Washington, cuyo título lleva, y me llama mucho la atención, es Un nuevo rumbo para Cuba. Y creo que coincidimos en el tema de que le podemos añadir las interrogaciones, un nuevo rumbo para Cuba, porque si bien en este momento vamos a analizar las medidas ejecutivas en el marco de las prerrogativas del presidente Barack Obama, es importante hacerse esta pregunta. ¿Realmente va a haber un nuevo comienzo, una nueva política que se va a encaminar a reformar la vida de los cubanos? ¿En qué beneficia esto para los estadounidenses? Quisiera partir de un hecho fundamental y lo voy a reiterar a lo largo de este programa. La relación entre países no es una relación de buenas intenciones, de ninguna manera. La relación entre países es una relación de intereses. Y creo yo que ese es el meollo del asunto. Estados Unidos no se hubiese atrevido a tomar una decisión de este calibre si no hubiese entendido de que si bien se ha empezado a aislar de Latinoamérica, no olvides de que en la última reunión de la Organización de Naciones Unidas ha habido casi por unanimidad, al margen de dos votos en contra, de que debía cesar este bloqueo a Cuba. Y de la misma manera se tienen 22 resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, rechazando, repudiando y diciéndole no a este bloqueo económico, comercial y financiero hacia Cuba. O sea, tienes 22 resoluciones de la ONU, tienes una historia en la cual Estados Unidos, en cierto sentido, ha empezado a aislarse de esta parte del hemisferio, que es Latinoamérica, con gobiernos progresistas como Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia, y sobre todo, lo más importante, de acuerdo a criterio mío, Uruguay. Ya, bueno, antes de ir a la nota, yo quiero acotar lo siguiente, ¿no? Y la pregunta luego de esta nota es para ambos. Primero, ¿se levanta el embargo? Ya hay una posición de los republicanos en Estados Unidos de que no van a levantar, ¿ya? Y ahí está la negociación del presidente Barack Obama de hacer lo posible para levantar este bloqueo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿no? Una consideración muy particular, es el hecho de rescatar como mediador al Papa Francisco, ¿no? Que ha sido muy importante en ese sentido. Yo sé que discutíamos con Carlos el anterior día y sí, pero me parece que a mí es importante, ¿no? Porque hemos visto que en las negociaciones, que en los procesos de diálogo es importante la mediación de una persona, ¿no? Y qué no mejor
que el Papa Francisco en este problema que ha traído, que ha sido desde muchos años atrás, ¿no? Entonces, hemos preparado esta nota especial para ustedes, amigos, amigas, para que vean esta reseña histórica entre estas relaciones entre una potencia y una isla, ¿no? Esa isla comunista de Cuba. Vamos a la nota, por favor. Dieron el primer paso para restablecer sus relaciones diplomáticas entre ambos países. La sanción política y económica impuesta por Estados Unidos a la isla caribeña duró más de medio siglo. Este 17 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, daban la noticia. Today, Miami is often referred to as the capital of Latin America, but it is also a profoundly American city, a place that reminds us that ideals matter more than the color of our skin or the circumstances of our birth, a demonstration of what the Cuban people can achieve, and the openness of the United States to our family to the south. Todos somos Americanos. We can never erase the history between us, but we believe that you should be empowered to live with dignity and self-determination. Cubans have a saying about daily life. No es fácil. It's not easy. Today, the United States wants to be a partner in making the lives of ordinary Cubans a little bit easier, more free. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Las relaciones entre ambos países empezaron a deteriorarse a partir de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana a la cabeza del comandante Fidel Castro. En enero de 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba y en 1962 le impone el embargo económico a la isla caribeña durante la presidencia de John Kennedy. Estas presiones impuestas a Cuba fue debido a la alianza con la ex Unión Soviética. Fueron 53 años de imposiciones que resultó inútil para el propósito norteamericano. El anuncio realizado por Barack Obama y Raúl Castro se convirtió en los principales titulares de las portadas de la prensa, reflejaron a su modo la noticia. Como primera medida, la Casa Blanca anunció que Cuba liberaba a Alan Gross, un contratista norteamericano preso en La Habana desde el 2009. Y a cambio, Washington liberó a 3 supuestos espías cubanos que llevaban más de una década detenidos en suelo norteamericano. Los mandatarios latinoamericanos tampoco dejaron esperar su postura tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Porque más allá de este problema de Cuba, en mis años, los bloqueos comerciales para lo único que han servido en la historia de la humanidad es para hacer pasar mal a los pueblos, pero nunca resolvieron nada. Gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio. Es concesión de nadie. El restablecer las relaciones diplomáticas, como planteó el presidente Obama, es la unidad del mundo en base a Cuba
después de 53 años de exclusión, de marginación, de condena, vuelve estas relaciones diplomáticas. Ahí las repercusiones acerca de este hecho histórico entre acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Vidal, vuelvo contigo. ¿Se levanta el bloqueo? Bueno, responder de manera directa y a la ligera sería una irresponsabilidad, considero yo. Y te digo por qué. Y Carlos también va a reforzar la idea y espero que sea así. Tal vez él tiene una discrepancia, pero esto va en función de que a partir de 1961, con lo que hemos visto, el contexto histórico que se viene acarreando por más de 5 décadas, el bloqueo ya forma parte de la legislación estadounidense. Y si tú revisas la composición del Congreso, de la Cámara de Representantes estadounidense, te vas a dar cuenta de que en enero, producto de las elecciones de medio término que sucedieron hace un mes atrás, los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras. Y eso, desde una lectura muy somera, tal vez superficial, nos puede dar las luces de que los republicanos en principio se van a oponer. Correcto. Un claro ejemplo, Marco Rubio, que es representante por Florida, salió en declaraciones. Hubiese sido bueno que tengamos la declaración de Marco Rubio, porque él es cubano-americano, y él ha rechazado categóricamente que esta decisión del presidente Obama es una decisión destinada de que doblega en cierto sentido la postura de Estados Unidos frente a los gobiernos del mundo, indicando de que es una muestra de debilidad, o por lo menos así lo ha dejado entender. Y si bien en este momento tienes representantes como en Florida, Marco Rubio ahí, que es un serio candidato a la presidencia por el Partido Republicano, vamos a ver a partir de enero, febrero, marzo del primer semestre del 2015, las reacciones del Partido Republicano en función de oponerse y rechazar, anular la ley que abre la posibilidad de bloqueo hacia Cuba. Y esto producto de la correlación de fuerzas a nivel partidario. Los demócratas a partir de los 2015 van a ser minoría. Y el Partido Republicano va a tener, y así a partir de las elecciones últimas, va a tener mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Entonces, eso es una cuestión de correlación de fuerzas. Va a ser muy difícil lograr un consenso en función de anular este bloqueo. Sin embargo, a partir de las prerrogativas ejecutivas del presidente Barack Obama, se han dictado una serie se han tomado decisiones en función de tratar de flexibilizar aún más y retomar y reanudar al mismo tiempo las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Un dato que me parece muy interesante es el siguiente. En el mensaje que ha emitido Barack Obama, se tiene entre las decisiones que se van a ir adoptando a lo largo de la gestión 2015, es la siguiente: se van a restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Se van a asentar embajadas en La Habana y en Washington. Esto me parece un dato fundamental. 53 años de ruptura, de un rompimiento diplomático, se van a volver a reinstalar. Embajadas en estos dos países es un dato muy importante que les va a permitir trabajar y acercarse aún más. La ampliación general de los permisos de viaje. En este momento, cualquier estadounidense que quiera viajar a Cuba tiene ciertas restricciones, pero a partir de las decisiones que se ha tomado, se ha ampliado. Es decir, vas a tener que pedir y hacer el proceso burocrático para acceder a un permiso, pero el camino es más llano para que los estadounidenses viajen a Cuba. Otra medida que es muy interesante es la facilitación del envío de remesas. Anteriormente, con el bloqueo, las familias cubanas, porque no olvides de que en este momento Cuba tiene 11 millones de habitantes, pero en Florida, en el estado, en Miami, viven 2 millones de cubanos. Y estos 2 millones de cubanos también tienen familias en Cuba. Y había una restricción de que en 3 meses el tope que podías enviar era de $200. $200, si no me equivoco, ¿no, Carlos? Esto no lo tengo muy... $300. $300. Ahora se ha ampliado a $2.000.
Es decir, se va a poder inyectar nuevas divisas a Cuba. Se va a modificar las normativas en función de la Cámara del Departamento de Comercio y del Departamento del Tesoro. Es decir, anteriormente, con el bloqueo, los estadounidenses no podían tener transacciones financieras con cubanos, ni por terceros. Entonces, había una restricción brutal, una restricción bárbara, y son cosas que se van a ir flexibilizando, por lo menos así lo ha anunciado Barack Obama. Se va a poder ampliar y se va a tener una expansión en las ventas y en la exportación de bienes y consumos, bienes y servicios. Correcto. Es decir, si un estadounidense viaja a Cuba, puede traer alrededor de $400 en recuerdos, en servicios, en una serie de cosas. Entonces, me parecen medidas importantes. Otro dato que me parece importante, que también se va a trabajar el siguiente año, es que se va a abrir la discusión de la frontera marítima en el Golfo de México, y este es un tema ya no bilateral, sino es un tema multilateral, en el cual interviene Estados Unidos, interviene Cuba e interviene México. No tienen en este momento una demarcación marítima, y es un conflicto que no se ha podido resolver por este alejamiento, por esta ruptura diplomática, y se va a retomar una discusión en torno a ver medidas para poder solucionar este problema. Un aspecto que me parece importante es que se va a revisar la designación de Cuba como Estado terrorista. No olvides que a partir de la crisis de los misiles cubanos, de los misiles de la Unión Soviética, Cuba ha sido designada como Estado patrocinador del terrorismo. Entonces, esta categoría, en cierto sentido, impide y va a impedir, hay que modificar esta categoría para poder viabilizar las reformas en la ley que en este momento hacen que el bloqueo sea todavía vigente. En suma, lo que te he tratado de mencionar es que hay medidas ejecutivas producto de las prerrogativas del presidente Barack Obama. Sin embargo, lo medular es que el bloqueo no depende del presidente. La anulación del bloqueo depende de la Cámara de Representantes. Correcto. Y el Senado en la Casa Blanca, ¿no? A ver, yo digo una cosa, Vidal, y es importante lo que rescatas, ¿no? Pero Carlos, asumiendo esto, si uno negocia con otro país, ¿no? Este acercamiento, así como Bolivia con Chile, la demanda de Bolivia es tener soberanía hacia el mar, ¿no es cierto? Me imagino que Cuba tendrá que entablar relaciones, ¿no? Entablar negociaciones con Estados Unidos en el sentido de levantar el bloqueo, el fin, el propósito, ¿no? Porque de nada sirve este acercamiento, es decir, en el fondo tiene que servir para que se le levante el bloqueo a Cuba. Para mí, no sé cuál es tu percepción. O sea, el objetivo esperado por todas las partes, o al menos por parte de Cuba, es de que este país pueda incorporarse plenamente al mercado internacional, por supuesto. Pero como Vidal acaba de mencionar, es una decisión que no depende solamente del Ejecutivo estadounidense, sino depende del legislativo, un legislativo que va a tener mayoría republicana y un legislativo donde la influencia del lobby cubano-americano, de los cubanos de Miami, es bastante alta. Así que tal vez no deberíamos apresurarnos a hacer ningún tipo de predicciones acerca del bloqueo, pero no es que no sirvió para nada. Es decir, esta decisión está acercando, esta decisión no solamente está acercando a dos países con una tumultuosa y conflictiva historia durante las últimas 5 décadas, sino que con todas las medidas que acaba de mencionar Vidal, ha flexibilizado y ha facilitado muchísimo más la vida de los residentes, de los cubanos y de los cubanos residentes en Estados Unidos. Entonces, se trata de un gran primer paso que de todos modos se da porque Cuba tampoco es la misma Cuba de los años 60. Es decir, la posición dura que tenía Estados Unidos respecto a Cuba era debido porque nos encontrábamos en el contexto de la Guerra Fría. Cuba se encontraba promoviendo directa o indirectamente a grupos revolucionarios que tenían el propósito de extender gobiernos de izquierda, de ideología marxista,
Y bueno, o sea, Cuba era un actor al que había que atacar, ahora ya no. Es decir, Cuba ya no es la vanguardia de la izquierda en Latinoamérica, o sea, sigue siendo muy representativa y sigue siendo un gran ejemplo para todos los latinoamericanos, pero Cuba ya no se encuentra en guerra, por así decirlo, ni contra el modelo capitalista, ni contra los Estados Unidos. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que Cuba ya no se encuentra impulsando movimientos revolucionarios a través de Latinoamérica. Y eso posiblemente haga que las posiciones de Estados Unidos se vayan haciendo cada vez más y más flexibles. Aunque, como te digo, no hay que olvidar que también el asunto de Cuba es una cuestión simbólica para Estados Unidos. Es decir, no se puede... mientras Cuba siga siendo gobernada por cualquier Castro, es decir, siempre va a haber un interés por parte de los republicanos y de los cubanoamericanos en derrocar este régimen, ¿no? O desconocer. O desconocerlo. Entonces, no es tan simple, ¿no? Pero creo que lo importante es esto, ponerlo en el contexto geopolítico, ¿no? Es decir, Cuba ya no se encuentra promoviendo movimientos revolucionarios a través de Latinoamérica. Estados Unidos posiblemente ya no la vea como una amenaza por eso, y eso posiblemente vaya siendo más flexibles las cosas. Claro, yo lo quiero llegar con esto, amigos, amigas que nos están mirando ustedes desde diferentes puntos de nuestra querida ciudad del Alto de La Paz, es que creo que el mensaje está claro, ¿no? Pero lo importante es que no tendría por qué pasar 53 años para levantar el bloqueo a Cuba, ¿no? Y más bien debería recomponerse, ¿no? Debe haber mecanismo de negociación para que Cuba no siga embargado, no siga con ese embargo. Entonces, pero si me permite, señoría, habría que tomar, seamos un poco positivos, es decir, estamos recibiendo muchas buenas noticias esta semana, y recordemos que también los migrantes cubanos en Estados Unidos no son el mismo tipo de inmigrantes que hubo durante los años 60. No estamos hablando de clases adineradas completamente resentidas con el régimen castrista, sino esta vez estamos hablando de muchos cubanos que son pobres en Estados Unidos y que aún así se esfuerzan por mandar algo de dinero a sus familias, y que, de acuerdo a algunas encuestas que ha hecho el Instituto de Investigaciones Cubanas en Estados Unidos, se trata de una población que está mayoritariamente a favor de retirar el bloqueo a Cuba. Así que podemos ser optimistas. Yo creo que podemos ser muy optimistas al respecto. Yo no estoy tan de acuerdo. Pero si quieres en el siguiente... en el siguiente bloque vamos a volver. Hace rato vieron por acá compañera pasar, ¿no? Estamos es un lapsus. Era un lapsus, ¿no? Un lapsus. Es muy bonito. Pues vamos a la pausa y volvemos, por favor. Bueno, a la pausa. Transmite PTV, Pasísima de Televisión de Bolivia al mundo. Quiero presentarles a Leticia, la jovencita que estaba pasando por acá. Leti es una compañera nuestra, ¿no? La productora, la que hace todo, la que nos orienta, nos guía, así que gracias, Leti, ya. Te queremos mucho. Gracias a ustedes, chicos. Ya, así para que quede todo claro y Perfecto. nada más veloz. Sí, perfecto, chicos. Ya, listo. Ya, ok, pasemos a las conclusiones. O sea, creo que... con poco tiempo, ya. Sí, así que, mira, yo creo que hay un solo factor que creo que facilitaría mucho un levantamiento del embargo, y ese es la biología. Es decir, el cambio generacional no solamente por parte de la élite política cubana, es decir, no solamente es el hecho de que los Castro en algún momento ya no van a estar, sino de que también la posición de la juventud cubana en Miami también cambia, porque ya no es la misma juventud resentida contra el régimen castrista de los años 60. O sea, yo creo que la biología... yo creo que la biología va a ser el principal factor que va a coadyuvar al levantamiento del bloqueo, junto con los cambios geopolíticos en Latinoamérica, con ese papel de vanguardia de la izquierda que ya no tiene Cuba, promoviendo grupos revolucionarios en Latinoamérica como
los años 70, como los años 80. Yo creo que todo eso nos da perspectivas muy positivas para Cuba. Entonces, finalizo esto felicitando al pueblo cubano, felicitando el regreso de los 5 a su patria y bueno, esperemos recibir mejores noticias aún el próximo año. Felicidades. Vidal, ¿cuáles son las conclusiones que has podido llegar? Bueno, en principio debo coincidir con Carlos en función de que la apertura en lo que respecta la flexibilización del bloqueo a partir de las prerrogativas del presidente Barack Obama en función del bloqueo me parece un hito fundamental, es un hecho histórico, es un momento en el cual Estados Unidos, y así lo ha manifestado su presidente, se ha hecho evidente de que este enfoque obsoleto ha caducado. La Guerra Fría, por lo menos así lo entiendo yo, si bien ya tiene un punto final, todavía falta anular esa ley y quien tiene esa potestad es la Cámara de Representantes, tanto en el Senado como en la de Diputados. Un primer aspecto, es un hecho fundamental, es un hecho histórico, eso es indudable. 5 décadas de una agresiva política de sumisión, en cierto sentido, ha llegado a su fin. Un segundo elemento que me parece importante resaltar es el siguiente, que el 2015 la resistencia del Partido Republicano en función de trabar esta ley, en función de anular la ley, va a ser evidente. Y básicamente esto lo digo a colación de los resultados de las elecciones a medio término, en el cual el Tea Party y el Partido Republicano han obtenido la gran mayoría, dejando al Partido Demócrata con una minoría muy notable. En suma, la correlación de fuerzas va a impedir y va a ser una seria traba para que estas medidas ejecutivas se vayan profundizando. Un tercer elemento que me parece importante: se avecinan tiempos de cambio, tiempos de transformaciones sociales en Cuba, pues por lo menos yo lo veo así, de que Cuba se está abriendo la economía de mercado. Si comparamos esto con una pulseta, no diría que Cuba ha perdido, pero tampoco diría que Estados Unidos también ha perdido, sino que Estados Unidos en este momento, a partir de empezar a contribuir a la actualización de la telecomunicación en Cuba, más y mejor internet, a partir de poder ampliar cuantitativamente la cantidad de reservas que le envía un cubano americano a la familia que está allá en Cuba, de $500 a $2.000, es un hecho importante. A partir de que se empiece a dar la apertura de que se puedan realizar inversiones en La Habana, en Cuba, es un hecho importante de que Estados Unidos no lo va a desperdiciar. Termino con lo que apuntaba hace un momento. Las relaciones entre países no son relaciones bien intencionadas, no es una relación entre amigos, no es una relación de que confío en ti y yo te puedo empezar a respaldar en ciertas situaciones y ciertas cosas. No, las relaciones entre países es una relación de intereses. Esto quiere decir de que Estados Unidos tiene una intención de mejorar sus relaciones comerciales y en cierto sentido ampliar su influencia no solo en Cuba, sino dejar ese un cuarto elemento, dejar ese aislamiento que lo ha mantenido a partir de los países de gobiernos progresistas como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina. En suma, Estados Unidos tiene una intencionalidad que es importante resaltar. Ya no quiere estar aislada de América Latina y el último aspecto que me parece importante de que Cuba vuelve a la Organización de Estados Americanos, que también es importante. Y bien amigos, ya estamos aquí con el compañero Vidal, siempre nos quedamos cortos de tiempos, pero gracias Vidal, gracias Carlos. Entonces estamos al próximo programa con Ciclos. Hasta entonces. Transmite PTV.
Estás en